Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Montañez Borges del curso 1004 y voy a exponerles sobre el texto titulado América Latina en el siglo XX. Antes que nada quiero aclarar que voy a presentar algunas diapositivas para que quede más clara la exposición y quede más completa. En el siglo XX. Índice. Primero, introducción. Segundo, modelos de desarrollo económico. Tercero, revoluciones latinoamericanas. Cuarto, ¿por qué Latinoamérica no está desarrollada? Primero, introducción. Países subdesarrollados. Basado en el texto América Latina en el siglo XX, voy a explicar en la siguiente presentación el por qué los países suramericanos son países o los países latinoamericanos son países subdesarrollados. ¿Cuáles son estas características económicas, políticas y sociales? Primero hablaré de los modelos de desarrollo económico en América Latina en el siglo XX. Estos consisten en estatismo desarrollista, socialismo y neoliberalismo. Primero hablaré del estatismo desarrollista. El estatismo desarrollista cuestiona principalmente el libre comercio debido a la desigualdad de condiciones entre países desarrollados y países en desarrollo. Este modelo de desarrollo económico cuestiona principalmente al libre comercio, teniendo en cuenta la desigualdad entre países como en la capacidad de producción, la infraestructura, entre otros. Crece la teoría de que el estancamiento de Latinoamérica se debe principalmente a las relaciones de comercio que existen entre los países desarrollados y la exportación de sus materias primas. Se sustituyen las importaciones de los países desarrollados por la industrialización, dándole un valor agregado o mayor valoración a la producción agrícola. ¿Qué quiero decir con esto? Los países que tomen el estatismo desarrollista básicamente prefieren hacer sus productos diciendo que todo lo que ellos hacen es mejor. Se le agregan políticas proteccionistas que se les da a los impuestos, que generan impuestos por las importaciones. Subsidios para la producción interna. Como ya lo especifiqué, el estatismo desarrollista busca principalmente la producción de productos dentro de un territorio o dentro de una nación. Y para pues llevar a cabo esto, el Estado también tiene que llevar una función muy importante para generarle o brindarle la mejor calidad de vida a su población. Terminando con el estatismo desarrollista, seguimos con el socialismo. Su objetivo es conseguir igualdad de condiciones mediante la regulación de la propiedad privada. El socialismo es un sistema económico y social que busca principalmente el bien común, regulando la propiedad privada. El socialismo también quiere eliminar por completo las clases sociales, otorgándole a, a toda su población o a todo el pueblo los mismos recursos y riquezas. Y el socialismo estipula que el Estado es quien debe administrar el sector empresarial e industrial. Algunas de las características del socialismo son: algunas características que ya mencioné en su definición son eliminación de las clases sociales, división de riquezas y recursos por partes iguales, el Estado es quien administra y regula, se opone al capitalismo, abolición de la propiedad privada y no se pueden fijar de forma libre los precios. El socialismo para el siglo XX tuvo gran acogimiento en el mundo y evidentemente también iba a tener gran acogimiento en países latinoamericanos como Cuba y Chile. Seguimos con el neoliberalismo, el cual consiste en una corriente económica y política guiada por el capitalismo que se basa principalmente en el comercio y la privatización. Una de las medidas que toma el neoliberalismo es el recorte de gastos públicos.
ya que la recaudación en impuestos públicos no es suficiente, por lo que este no prefiere un préstamo o una deuda, o tener una deuda. Mismo cree en la privatización, diciendo que si quiero un producto de calidad o si quiero un mejor servicio, debo pagar. La apertura del mercado es donde la oferta y la demanda actúan dependiendo el recibimiento que haya tenido el producto. Quiero decir, si tuvo más oferta, si la producción del producto fue bastante grande, pero no tuvo tantas ventas, el precio del producto deberá bajar. Pero si tuvo bastante demanda, el precio del producto evidentemente tiene que subir. Por otro lado está el libre comercio, que es la importación y la exportación de productos libre de impuestos y de aranceles. Claros los conceptos de estatismo desarrollista, socialismo y neoliberalismo, podemos pasar para las revoluciones latinoamericanas, las cuales están divididas en Revolución Mexicana, Revolución Cubana y Revolución Sandinista. Empezamos por la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento contra la dictadura de Porfirio Díaz, marcando un hecho histórico para este país al acabar con un régimen que duró más de 30 años. Las causas de la Revolución Mexicana de 1910 fueron la disconformidad del gobierno y sus continuos fraudes para mantenerse en el poder, beneficios económicos para los hacendados creando desigualdad y pobreza para los sectores menos favorecidos, expropiaciones a indígenas y campesinos, la explotación laboral por falta de un control o de un ente regulador. Cronología de la Revolución Mexicana. Para el año de 1910 inicia la Revolución Mexicana con el Plan San Luis de Francisco Madero, con el fin de desconocer las elecciones de Porfirio Díaz. Un año después, Porfirio Díaz decide renunciar, dándole paso a Francisco Madero como nuevo presidente. 2 años más tarde, en 1913, Francisco Madero es obligado a renunciar y posteriormente es asesinado, dándole paso a Victoriano Huerta como nuevo presidente. Luciano Carranza dirigió el Plan Guadalupe, el cual consistía en derrocar a Victoriano Huerta. Se crea el Ejército Constitucionalista, dirigido por Francisco Villa como el comandante de dicho ejército. En 1914, vencido por el ejército, Huerta renuncia a la presidencia. También se firma el Tratado de Teoloyucan, dando a reconocer el triunfo de la Revolución Constitucionalista. Eulalio Gutiérrez pasa a ser el nuevo presidente, el cual es apoyado por el ejército constitucionalista. En 1915, el ejército de Francisco es derrotado por Álvaro Obregón. En 1917, la proclamación de la nueva Constitución de México y el paso a la presidencia de Venustiano Carranza. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron las siguientes: una nueva constitución, la recuperación de derechos laborales, la eliminación de la dictadura y el restablecimiento de la democracia y la reforma agraria. Dando por terminada la Revolución Mexicana, podemos pasar para la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un momento histórico que muestra a Cuba como un símbolo y ejemplo de la resistencia ante Estados Unidos. Al año de 1952, Fulgencio Batista hace un golpe de estado y se toma la presidencia bastante fácil. El pueblo estaba bastante descontento con la dictadura de Fulgencio Batista, debido a la pobreza y la desigualdad que se generaba en su gobierno. Fidel Castro decide con unos hombres llegar a la isla y específicamente a Sierra Maestra. Estos al principio eran perseguidos, pero poco a poco empezaron a ganar seguidores
ya que no estaban de acuerdo tampoco con la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista escapa al ver que todo el mundo estaba en contra de él. Así que Fidel Castro declara la victoria poniendo a Manuel Urrutia como presidente de Cuba. Terminarían las desdichas para Cuba, pero desafortunadamente las guerrillas que existían en el entonces se peleaban para saber quién era el más comunista. También la desigualdad en cuanto a la reforma agraria, ya que las clases altas se veían perjudicadas por las expropiaciones, las nacionalizaciones y la confiscación de bienes. Cuba, queriendo progresar económicamente, fue atacada por los Estados Unidos cortándoles todos los medios económicos. Por esto, Cuba decide aliarse con la URSS, generando más tensión con su país vecino, Estados Unidos. Para el año de 1961, Estados Unidos se quería volver a poder apoderar de Cuba. Entonces decía mandar a unos cubanos por la invasión de Cuba. Pero este plan no fue nada acertado. Estados Unidos, al no estar contento con esto, decide cortarle las relaciones internacionales comerciales a Cuba. Para el año de 1962, Cuba, aliado a la Unión Soviética, deja implantar unos misiles apuntando hacia las costas de Miami. Pero evidentemente Estados Unidos se da cuenta de esto y por muy poco casi se forma una guerra nuclear. Como estaban con el tema de la Guerra Fría, era más la rivalidad. Años más tarde, Cuba quiso mejorar el bloqueo que le generó Estados Unidos en sus años de conflicto. Pero a la llegada del presidente actual, Donald Trump, no se pudo concretar nada. Consecuencias de la Revolución Cubana: el gobierno de Fidel Castro y la reforma agraria, los bloqueos generados por parte de Estados Unidos, la represión de los opositores y una Cuba desactualizada. Terminando con la Revolución Cubana, seguimos con la Revolución Sandinista. Al igual que la Revolución Mexicana, esta revolución logró terminar con una dictadura y a su vez instauró un gobierno de izquierda. En 1979 triunfa la Revolución Sandinista al derrocar la dictadura de Anastasio Somoza. Luego se instala una junta de gobierno encabezada por Daniel Ortega. El FSLN, quienes inician un proceso de reforma agraria mediante la repartición de propiedades a miles de campesinos. Por otra parte, Estados Unidos otorga millones de dólares contra el gobierno de ese entonces, y así miles de jóvenes van a la guerra. Estados Unidos decreta embargos económicos y comerciales contra Nicaragua. Y mientras que en medio de la pobreza y escasez, Daniel Ortega es elegido presidente. Luego, por medio de unos acuerdos realizados en Sopoa, Nicaragua, entre el gobierno y la contra, logran establecer un cese al fuego. Más adelante, el FSLN pierde el poder frente a Violeta Chamorro. Y luego de unos años, Daniel Ortega vuelve a obtener el poder el 10 de enero de 2007 hasta el presente. Sigue siendo el presidente de la actual Nicaragua. Las principales consecuencias fueron: Victoria Chamorro recibió un país en crisis, por lo que la situación económica era crítica. Tuvo que reconstruir todo el sistema social y el control de la economía. Se vio la continuidad de la violencia, ya que miles de ciudadanos continuaron armados después de las elecciones. Se generó un ambiente de desconfianza por parte de los ciudadanos hacia la cultura política de la dictadura y la revolución. Está como está. Debemos conocer una serie de aspectos para poder entender el por qué América Latina es subdesarrollada. Principalmente la pobreza. La pobreza, aunque es evidente en nuestros países, tiene un alto porcentaje.
Y debido a esto, las personas llegan a crecer con una educación bastante mala o simplemente sin una educación. Y analfabetos. Analizando un documental titulado ¿Dónde invadimos ahora?, el cual explica las características o las estrategias que utilizan los países desarrollados. La pobreza es evidente en este documental, ya que la pobreza es una de las principales causas por las cuales un país o un continente, como en este caso América Latina, no es desarrollado. En el documental también dicen que hay un sinfín de respuestas o de soluciones para la pobreza, pero una de las más importantes, según también a mi parecer, es el egoísmo y la malicia. ¿Por qué el egoísmo? El egoísmo en cuanto a nuestro país, se podría decir que es porque nosotros principalmente nos preocupamos por nuestro bienestar y si algo en el de nuestros seres queridos, por si tenemos los mejores lujos o por si nos damos buenos gustos. Pero realmente no nos preocupamos por como comunidad en general. Y esto hace que esto genera pobreza. Y también la malicia, porque siempre nos inculcan desde pequeños que el más vivo es el que mejor le va, sin importar el daño que uno le pueda causar a los. Segundo, puede ser la falta de educación, debido a que la desinformación es bastante grande y esto conecta con la pobreza porque los jóvenes e incluso adultos no se informan en temas como la educación sexual, que es un tema que en algunas partes llega a ser tabú, el uso de un anticonceptivo, el aborto o cómo protegerme prácticamente. Y esto genera bastantes embarazos a temprana edad y pues más niños o más personas, más pobreza. Otro factor importante es la falta de conciencia e investigación acerca de la historia y política de nuestro país y continente, viéndose reflejado en las urnas o en las votaciones. La abstinencia juvenil, el desconocimiento de los perfiles de los candidatos y la realidad de las propuestas, así como la venta y compra de votos. Otro aspecto es la educación. Muchas veces aquí en nuestro país o incluso en países latinoamericanos, la educación para ser de calidad necesita ser paga, no es pública como en países europeos. Realmente en nuestros países las instituciones, el gobierno y sus trabajadores muchas veces generan miedo o desconfianza para el pueblo. Y esto hace que el pueblo desconfíe de sus candidatos o diciendo que realmente para qué votar si siempre van a hacer lo mismo y siempre van a gobernar los mismos. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.